Gracias, diputado Flores Méndez. Tiene el uso de la voz la diputada Eva Diego Cruz para hablar en contra hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente. Desde la presentación de la reforma constitucional en materia energética, los diputados del PRD hemos señalado y advertido que se trata de una reforma privatizadora, que entrega la riqueza de nuestro país al sector privado y hoy, con la discusión de estas leyes secundarias, se está reafirmando. En diversas ocasiones en esta tribuna hemos manifestado que en México existe una crisis alimentaria, un abandono total al campo, una política nula agropecuaria y que en lugar de implementar proyectos estratégicos que estimulen la producción de granos y rompan con la dependencia alimentaria, el día de hoy se disfraza con el término de ocupación temporal a una clara expropiación de tierras. La reforma energética ocasionará, además de los 60,000 despidos, el despojo, así lo escuchan, compañeros, el despojo de las tierras a nuestros campesinos. No solo los ejidatarios corren el peligro de perder sus tierras por la existencia de yacimientos petroleros o por tener la suerte de que por ellas pase el cableado de alguna transnacional. También van a correr este peligro nuestras comunidades indígenas. En mayo del 2013, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, se demandó por parte de los pueblos indígenas el respeto y protección a sus derechos y se exigió ser consultados antes del otorgamiento de concesiones extractivas de su territorio, demandas que nuevamente se ignoran, demandas que el día de hoy se pisotean. Esta reforma que hoy se va a aprobar impactará de forma negativa al menos a 5,866 ejidos, 33,877 localidades urbanas ubicadas en 2 estados que tienen provisiones de gas o petróleo. Es evidente que en la elaboración de este dictamen no se pensó en los campesinos, agricultores, ganaderos ni en los pueblos indígenas. Es evidente que solamente se está buscando respaldar a las empresas transnacionales y a las empresas privadas. Ya fuimos testigos de la aprobación de un dictamen que no solo deja a Pemex en desventaja frente a empresas privadas, también solapa la corrupción y endeuda a los mexicanos con el Pemex Proa. Hablamos de pasivos que sobrepasan 1 billón de pesos. Hablamos de pasivos que nuevamente tendrá que pagar el pueblo mexicano. Nuevamente en este gobierno sigue la impunidad y prevalece la corrupción. Hoy estamos siendo testigos prácticamente de la desaparición de la CFE, porque esta empresa productiva de Estado, como se le ha denominado, en las condiciones en las que hoy se establecen, no puede siquiera aspirar a competir. Lo que se está haciendo es entregar sus actividades a los extranjeros. Esta reforma permitirá al sector industrial privado entrar a competir o buscar fuentes alternas de abastecimiento eléctrico, con lo que pondrá en riesgo cerca del 60% de la CFE. Es falso que la entrega de la industria eléctrica a particulares consolida al país como una potencia energética. Es falso que vamos a poder competir como países, como muchos de ustedes lo argumentan. No mantendrá los precios de la luz ni el gas, mucho menos disminuirá las tarifas. ¿Acaso ustedes conocen alguna transnacional que vaya a velar por los intereses de México? En diciembre, los diputados del PAN, del PRD, los diputados del PRD y del PRI, los diputados del PAN y del PRI decían que iban a bajar las tarifas. Eso le prometieron a todos los mexicanos después de 7 meses de la reforma energética. Eso es una promesa incumplida, porque los diputados del PRI, los diputados del PAN, del Verde Ecologista y los diputados del PANAL han quitado ahora las tarifas eléctricas y la gente cada vez pagará más por la luz.
¿Cómo creerles a estas reformas que ustedes el día de hoy presentan? ¿Cómo creerles a sus reformas mentirosas? ¿Cómo creerles cuando el responsable de la economía de su país, de México, donde se están haciendo las reformas que aquí se presentan, dice que en el 2016 bajará la luz y en el 2018 los combustibles? ¿Cómo creerle cuando Videgaray, en cada una de sus expectativas de crecimiento, es un desastre y siempre le tienen que corregir la plana? Compañeros y compañeras, México no está dormido, el pueblo no está dormido y vamos a ir por la consulta popular, vamos a defender las tierras de los campesinos, vamos a defender los derechos de la gente, porque la gente nos puso. Hoy no nos estamos vendiendo con las empresas privadas ni transnacionales. Hoy en el PRD damos la cara de frente y le decimos a la gente, vamos por la consulta popular, vamos por esa consulta popular en contra de estas leyes regresivas que perjudican al pueblo de México. El tiempo se les va a acabar a ustedes que están vendiendo la patria, que están vendiendo a México. Ya basta, la gente en la consulta popular se los va a cobrar. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Diego Cruz. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Rodríguez Doval hasta por 3 minutos para hablar en pro. Con su venia, diputado presidente. Ante la estridencia de la intervención anterior y de otras muchas que hemos escuchado en estos 2 días, me permito primero recordar algunos términos de economía básica. En ningún país del mundo, ninguno, ha funcionado jamás el modelo de los monopolios, ni públicos ni privados, hay que decirlo. El monopolio, por definición, es ineficiente, porque tenemos únicamente a un productor que es capaz de fijar los precios y al cual todos los consumidores tienen únicamente como opción de compra. Por lo tanto, los monopolios generan que haya, por un lado, precios más altos y, por otro lado, que los servicios o los productos sean de peor calidad. Así pasa hoy en día en el mercado de la electricidad en México. Por eso esta reforma, al pretender romper este monopolio que hoy en día existe en el país, por supuesto que va a generar en el mediano plazo mejores tarifas. Y estas tarifas no se van a lograr por acto de magia, ni se van a lograr porque así se decrete en una ley, sino porque al existir el mercado libre, por supuesto que habrá la posibilidad de que más empresas productoras puedan competir y por lo tanto puedan brindar mejores precios y también mejores servicios. Y déjenme decirles unos datos. Hoy en México la electricidad ya es bastante cara. La tarifa industrial, en comparación con cualquier otro país con los que México compite, es mucho más alta. Y eso precisamente produce que nuestros consumidores y nuestros productores también estén en desventaja. Diputado Rodríguez Doval, ¿acepta una pregunta por parte del diputado de la Rosa? No la acepto. No aceptan la Continúo. pregunta. Por lo tanto, lo que se necesita en México es que se generen las condiciones de mercado para que podamos tener más oferta y por lo tanto mejores precios. Les decía yo que hoy en México las tarifas eléctricas son mucho más altas que en cualquiera de los demás países con los que México tiene relación, como por ejemplo la OCDE. En materia de tarifas industriales, México tiene tarifas 86% más altas, por ejemplo, que Estados Unidos. Esto claramente pone en desventaja a nuestras empresas ante sus socios y competidores. Pero también para uso residencial, a pesar de que está muy subsidiada esta tarifa, también en comparación con cualquier otro país de la OCDE, México tiene tarifas mucho más altas. Por lo tanto,
claro que va a haber una disminución de precios. E insisto, esto se va a dar si un mercado funciona bien. Así funcionan todos los mercados. Baja el precio cuando hay más oferentes y cuando, por lo tanto, los consumidores tienen más opciones. Yo sé que en esta Cámara hay muchos que idolatran al Estado. Hay muchos que quisieran que el Estado fuera dueño absolutamente de todo. Hay gente que quisiera que el Estado ahogara la iniciativa privada, que ahogara la iniciativa individual. Hay partidos que incluso tienen como sus modelos a países como Cuba o como Corea del Norte, pero esos países han demostrado ser un fracaso en materia económica y por eso hoy México está dando un paso a la modernidad y por eso los diputados de Acción Nacional con mucho orgullo estamos apoyando esta reforma energética y en particular esta reforma en materia eléctrica. Y por supuesto, y con esto termino, claro que es una victoria cultural de Acción Nacional y lo digo con mucho orgullo, porque nosotros siempre hemos dicho que cuando un particular pueda brindar un servicio, se le permita hacerlo y el Estado únicamente intervenga cuando nadie es capaz de poderlo llevar a cabo. Y la experiencia internacional nos muestra que es posible que en la industria eléctrica puedan haber más productores, puedan haber más oferentes que el Estado y que lo hagan además de mejor manera, de forma más eficiente, con mejores productos y a más bajos precios. Diputado Israel Moreno, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Nada más quería hacerle una pregunta al orador, sí, pero ya se bajó. Pero bueno, está bien. Gracias. Ha concluido el orador. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Catalino Duarte Ortuño, hasta por 3 minutos para hablar en contra. Luego se ve que las diputadas del PRI están preocupadas por los problemas de México, chateando. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Suban. Le digo al chaparrito que suba, al guerrerense de Acapulco, que suba. Están nerviosos. Antes de... Suba. Pues ni he comentado nada. Diputado, le rogaría a abocar al tema, por favor. Es que si el presidente no pone orden, no puedo hablar. El chaparrito que quiere ser gobernador, que suba de mi estado. Al pueblo de México, con mucha responsabilidad, nos vamos a referir. Perdón, le pido orden a esta asamblea, por favor, y permitan al orador continuar. No sube el chaparrito, tiene miedo. Ya le dije que se la vamos a cobrar en Guerrero. Dígame, señor presidente, pues es un desorden en el pleno. ¡Va a subir! ¡Va a subir! Por eso, ¡va a subir!
Déjenlo que hable, él solo puede. ¡Va a subir! Le ruego orden a la Asamblea y permitan al orador continuar con su propuesta. Diputado, su tiempo está corriendo y no se va a detener el reloj. No me dejan hablar. Tiene casi 2 minutos que no ha querido iniciar, diputado. Le pido lo haga. Yo le pido también, de manera respetuosa, pues nos den la oportunidad de opinar. Me voy a referir a la reforma energética y en especial al pueblo de México. El PRI ha dicho que esta es la reforma que quiere el país, lo mismo Acción Nacional. Lo voy a expresar en palabras sencillas para mi estado, para Guerrero, para la Tierra Caliente. Esta reforma se traduce en entregar a petróleos mexicanos a empresas extranjeras para que hagan negocio. Así de fácil. Eso es lo que propone el PAN y el PRI. Hay que preguntarle a Carlos Slim si sus ganancias las ha compartido. Luego orden a la Asamblea para que el orador pueda continuar. Debo señalar que la ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica, estas 3 leyes secundarias y el transitorio 8 establecen que tendrán preferencia sobre cualquier otro uso del suelo las actividades de exploración y extracción de petróleo, de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por considerarse de interés social y de orden público. Desde el momento que la reforma energética establece estos criterios jurídicos sobre el uso de ocupación, está violentando los derechos humanos, económicos y sociales y particulares de ejidos y comunidades y poniendo en riesgo el medio ambiente y la alimentación de los mexicanos. Y desde luego, tampoco respeta los derechos de las comunidades en áreas de interés mercantil. Como lo observamos ayer en la ley de hidrocarburos, establece un procedimiento para que los contratistas o concesionarios adquieran los terrenos a ser explotados y explorados, incluso mediante el supuesto de la causa de utilidad pública. Se comete el disparate de despojar de sus tierras a los ejidatarios, comuneros, particulares, para ponerlos a disposición de las grandes transnacionales del extranjero. La servidumbre legal de hidrocarburos, establecida en el numeral 102 de la iniciativa, no existe actualmente en ninguna ley del derecho mexicano, y que me lo demuestre el chaparrito. Es un invento de la reforma energética. Por lo tanto, es un concepto inconstitucional. Aunque el mismo procurador fiscal de la Federación señala en los medios que las leyes de la reforma energética se plantea un procedimiento transparente de igualdad entre las partes y que no existe expropiaciones de facto. Lo cierto es que el propietario de los predios no le dejan ninguna opción: o acepta la propuesta de los empresarios o le aplican la servidumbre.
vía administrativa o judicial, todo con el pretexto del interés social y del orden público. Y eso no es todo. Termino, señor presidente. Le agregan al numeral 71 que no estaba establecido lo siguiente: la industria eléctrica se considera de utilidad pública, procederá a la ocupación o afectación superficial o la construcción de servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión, distribución de energía eléctrica, para la construcción de plantas generadoras de energía. Eso es lo que quiere el PRI y el PAN. Que vengan aquí a demostrar con argumentos que esto no es un despojo a nuestros campesinos, a nuestras campesinas. Les digo desde ahora, diputado, a le todos rogaría los concluyera. mexicanos y mexicanas, que este es un despojo a la nación. Se presentan aquí con argumentos legaloides y políticos y se resisten a reconocer que van a despojar de sus tierras para entregarlas a los ricos de este país, a los ricos del extranjero. Diputado, le ruego Termino, concluya, señor. lleva más de 5 minutos. Y para aquellos que están En exceso. preocupados, les voy a dejar esta nota del gobernador vecino de California, donde les advierte, les dice: ojo, presidente de la República, precaución, senadores y diputados, no colocar instrumentos reguladores a las empresas privadas es un gran riesgo. Le demuestro aquí al chaparrito que se la vamos a cobrar en el 2015, que los mexicanos estamos en contra de entregar nuestro petróleo. No grite, suba y dígale Diputado, al pueblo de México diputado Duarte, que le no ruego va a entregar concluya. las tierras de los campesinos y campesinas. Demuéstrelo, dígalo, porque su partido, con Acción Nacional, eso es lo que están proponiendo. Aquí está, y es más, cuando quiera nos vemos en Guerrero, en Acapulco, para Diputado demostrarle que no le Duarte, asiste la razón. Le ruego. Tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil para hablar en pro de la propuesta, hasta por 3 minutos.
Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. Estoy aquí para hablar no solamente en contra de este dictamen, sino en contra de la ocupación superficial conocida como la ocupación temporal. Y este tema causa gran debate porque, como se ha dicho desde el día de ayer, el tema de la propiedad en México ha causado no solamente revoluciones, sino grandes movimientos sociales. Emiliano Zapata, el que muchos en el PRI tienen en sus oficinas colgados, decía que si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Eso es a lo que nosotros llamamos, que no haya paz para el gobierno después de este despojo. El invento de la ocupación temporal o superficial, como está expresada en la ley, es un invento de la reforma energética, pero es un invento redondo. Primero, en los artículos 71 y 72 se deja muy claro que la industria eléctrica tiene utilidad pública. El día de ayer yo decía que la gran trampa de la reforma energética es que vuelve privada a la industria, vuelve un negocio a la industria, pero el objeto lo sigue manteniendo público. ¿Para qué? Para poder utilizar precisamente el derecho público en contra de los mexicanos. Cuando se dice que la industria eléctrica es de utilidad pública y se privatiza y se mete a los privados en este debate, entonces ponemos a los mexicanos en una gran desventaja. Fíjense ustedes, se le da utilidad pública a la industria eléctrica y luego dice el artículo, que es una joya: procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para la realización de las actividades de la industria eléctrica. ¿No es eso, compañeras y compañeros diputados que han jurado defender a sus representados, un despojo? Pero más aún, este capítulo al que me refiero dice, como se citaba el día de ayer en esta tribuna, que cuando no exista un acuerdo entre las partes, transcurridos 80 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción, se podrá, a través de un juez o de la Secretaría de Desarrollo Agrario, despojar al dueño de su tierra. Más aún, el procedimiento de negociación es completamente incapaz. Pone a negociar a los comuneros con estos privados y se dice que se deberá garantizar que se hará en transparencia y que se deberá de garantizar que se hará en equidad. ¿Cómo? ¿Cómo se hará en equidad si el mismo artículo 74 marca que se podrá pagar con especie, que se podrá pagar con trabajo y que se podrá pagar con un compromiso de contratación futura? No estamos, compañeros diputados del PRI, del PAN, del Partido Verde y del PANAL, legalizando ya la esclavitud por contrato para los dueños de las tierras. No hay una tutela del Estado, todo se deja suelto y a la buena fe. Eso es lo que hoy se está aprobando en esta reserva. Y trataré de concluir, señor presidente, y le pediré la misma tolerancia de tiempo con quienes me han antecedido en la palabra. Y haré, además,
abordaré el tema de las tarifas eléctricas. Se ha dicho en esta tribuna por quien me ha antecedido en el uso de la palabra que naturalmente cuando se abra el mercado bajarán las tarifas. Gran mentira, compañero diputado, se lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque la liberación de las tarifas significa precisamente la aplicación de no subsidio que estaba en el artículo 139 y que se modificó en el Senado. Este subsidio que era generalizado para el uso de la energía doméstica y que se quería utilizar para subsidios específicos. Las condiciones de mercado, como se ha dicho en este debate, tendrán una tendencia natural a la alza. ¿Por qué? Porque la liberación del mercado es así. No podemos decir en esta tribuna que porque algunos están enamorados del Estado, vamos a creer que las empresas son infalibles. O ahí está el caso de Oceanografía, ¿ya se nos olvidó? No, ni mucho Estado, ni mucha empresa. No hay que ser más liberales que los liberales. Les recuerdo a aquellos que vienen a decir y a defender al mercado aquí, que ni Adam Smith tenía esa confianza en el mercado. Adam Smith prefería sí la intervención de las empresas, pero decía que tan perverso el Estado como la propiedad privada, porque esos solamente buscaban su beneficio económico. No engañemos a la ciudadanía. Desaparecen los subsidios y en el artículo 116 se ponen programas específicos para que se puedan manejar de forma electoral o a discreción del titular del Ejecutivo. Resulta inadmisible que en este país hoy paguemos tarifas tan elevadas, pero resulta aún más inadmisible que en estados como Chihuahua la aplicación de tarifas preferentes no se haya aplicado a pesar de la intervención de diputados de todos los partidos. Entonces, si las tarifas, aún como están ahora subsidiadas, son inalcanzables para la gente común y corriente, ¿qué les vamos a explicar ahora que estas tarifas serán manejadas electoralmente? Yo simplemente digo, el manejo de los privados de un insumo tan importante como el de la energía eléctrica nos causará estar en manos de privados, no solamente para decisiones políticas, sino para decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque estaremos a disposición y a merced de ellos para apagones, para manipulaciones y para lo que sea. Ni mucho Estado, ni mucha empresa no pueden venir a decirnos aquí que los que roban son los que nos van a defender. Representemos a los mexicanos y no permitamos este despojo y este atraco ni en las tarifas ni en la ocupación de las tierras. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Joaquina Navarrete Contreras para hablar en contra de la propuesta. Con su venia de la Asamblea, con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Me vengo a dirigir, sobre todo con mucho respeto, al pueblo mexicano. Y ojalá y nos escuchen. Pero también con mucho respeto, diputadas y diputados legisladores, porque creo que yo he sido siempre muy respetuosa. En el análisis que ustedes hacen de las reformas que hoy discutimos, dice que disminuirá el cobro de la electricidad. Mentira. ¿A quién quieren engañar? Los porcentajes y las fechas exactas de la reducción de las tarifas dicen depender de la reforma y la dinámica del sector energético, pero no tienen fecha ni datos reales, únicamente fantasías. El ritmo de ustedes, sin dudas,
es distinto al de los hogares de las familias mexicanas. Su urgencia por abrogar estas inútiles reformas difiere con los supuestos beneficios que obtendrán el usuario, es decir, el consumidor básico en sus casas. Cuando la industria con gran velocidad obtendrá ganancias por las inversiones que realicen al sector. Esa misma urgencia se refleja en su interés por despojar y expropiar los ejidatarios y dueños de las tierras, quienes de ninguna forma se verán beneficiados. Lo que se hace es flexibilizar el mercado jurídico para eliminar restricciones a estos nuevos empresarios. Ofrecen la privatización de la energía eléctrica, mintiendo porque no tienen argumentos y repiten en esta tribuna que se garantizará la seguridad energética del país. Mentira. Se fomentará el potencial de todos los sectores productivos. Mentira. Se mejorará la calidad de los servicios y se bajarán las tarifas. Mentira. Que México tiene el control de la distribución y la regulación de la energía. Mentira. Que habrá competencia equitativa. Mentira. Que van a bajar las tarifas. Mentira. Que la Comisión Federal de Electricidad es profundamente ineficiente. Pero son tan elementales y pobres sus discursos que no son capaces de establecer de manera concreta el momento en que pudiera funcionar algo de lo que plantean con tanta demagogia. Viendo en su modelo a la privatización como la solución en la prestación de los servicios, dicen que la inversión privada es más eficiente. Pues sí, efectivamente, ahí tenemos a un Carlos Slim, que fue más eficiente y más inteligente que los mexicanos, porque hicieron al hombre más rico vendiéndole Telmex. Y eso lo han dicho tantas veces, como aquellas en las que el Estado ha tenido que rescatar sectores como el carretero o la banca misma, que también fue entregada a manos extranjeras. Por acciones como esta es que la sociedad no les cree, y así esperamos y no les crean, que se han dedicado a robarle a la nación, porque siempre hay un vínculo entre unos cuantos servidores públicos cómplices con las empresas transnacionales que ahora van a venir a llevarse lo que les pertenece a las y los mexicanos. Esa es su urgencia, de venir a explotar lo que les pertenece. Hablemos claro a la sociedad. Se trata de un gran negocio, pero no para beneficio de los mexicanos. Es para quienes están promoviendo las reformas, para unos cuantos. Los cambios que proponen son realmente innecesarios y llegan al punto de lo absurdo. Si de lo que se trata es de querer justificar que el interés es la nación. No, no es así. El interés es de unos cuantos ricos y de otros tantos corruptos que buscan en esto su porvenir, no el porvenir de los mexicanos y de las mexicanas. Eso es lo que menos les interesa, porque no hace falta más que observar un poco más para darse cuenta que lo que plantean es repetir las políticas que ya fracasaron en todo el mundo. Su único propósito es desmantelar una empresa pública de excelencia, la cual cumplía con un objetivo social que desafortunadamente no dio para más,
por los recursos mal direccionados que ella da y daba, que serían para los mexicanos, y no fue así. Esta propuesta tan vaga no contiene un planteamiento claro sobre una política de transición energética. Por decirlo menos, permítanme tantito, tenemos todo el tiempo del mundo, ya se va a culminar y ya van a lograr su objetivo. Permítanme que los mexicanos escuchen, ya lo están logrando, ya esto se termina, deben estar felices. La minuta que hoy se discute pretende desintegrar a la Comisión Federal de Electricidad y crear un mercado privado eléctrico, sin considerar los riesgos que esto implica. Y de diciembre para acá, chequen las tarifas que ustedes mismos admiten, tarifas caras, tarifas lesivas. Y sobre todo, chequen una semana antes de que los alumnos de escuelas públicas salieran de clase, ya les empezaron a cortar la luz a las escuelas públicas. Eso revísenlo, porque es parte y es el inicio de esto tan lesivo para el país. Insisto, hablemos con claridad sin confundir al pueblo de México, porque si la afirmación de ustedes es que hoy existe rezago en el suministro de energía, es porque ha sido por culpa, vuelvo a repetir, de lo mal direccionado. Sí, ya voy a terminar. Y voy a terminar con esto, que la última palabra la tienen las y los mexicanos, que con la consulta popular en el 2015 se va a definir y se va a revocar esta reforma que se está votando. Sí, ya es tiempo de que los ciudadanos no voten por el PRI, no voten por el PAN, no voten por el Verde Ecologista. Ya es tiempo que no voten por Nueva Alianza, que son los paleros del PRI y el PAN. Nueva Alianza y Verde Ecologista se dicen que están luchando por la sociedad. Mentira, pura mentira. Muchas gracias. Y sí, les duele la verdad. Es cuanto, señor presidente, y un saludo a las y los mexicanos. Y ustedes mandan, mexicanas y mexicanos, no unos cuantos. Gracias por su tolerancia, señor presidente. Gracias a todas y todos los legisladores que me prestaron la atención. Muchas gracias. En el 2015, el pueblo mexicano no va a votar por Diputada, ustedes. le pido que concluya su intervención. Agotada la primera ronda de oradores, consulte la Secretaría de la Asamblea si está suficientemente discutido el asunto. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Suficientemente discutido. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas del diputado Bernal. En votación económica se consulta a la Asamblea si son a aceptarse las propuestas planteadas por el diputado Bernal. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se aceptan y se incorporan al dictamen y se reservan para su votación en conjunto con los demás artículos de este tema. Tiene la palabra la diputada Aliet Bautista Bravo para presentar sus propuestas de modificación. Gracias, señor presidente. Adelante. Bueno, pues primera de cuentas quisiera comentarles que todos estos días, semanas, meses que hemos llevado de esta 62 legislatura, he pensado que cómo hace falta hombres de Estado.
hombres de Estado que no solo administren por 6 años o 12 años. Hombres de Estado, así como estaba aquí las imágenes ayer del general Lázaro Cárdenas, en donde él puso piedras angulares, puso los cimientos para el desarrollo de toda una nación. Hombres de Estado que tengan visión a futuro, una visión a largo plazo, una visión donde pueda desarrollarse este pueblo con todas las potencialidades que tiene, con su larga historia, con sus grandes riquezas a lo largo y ancho del país, con su capital social. Pero hace un rato ya lo decía por aquí un diputado del PAN, que cuál era su visión. Su visión era las empresas privadas. Y ahí la gran diferencia de quienes nos han gobernado las últimas décadas, donde no nos encontramos con hombres, y cómo lo extrañamos, a un general Lázaro Cárdenas, donde en su periodo creó varias instituciones que a la fecha siguen dando el desarrollo, la educación, la economía social, los ejidos, de cómo pudo este hombre tener y trascender su tiempo. Se necesitan, para poder desarrollar este país, estos hombres visionarios de Estado, escasos, muy escasos, porque tienen una visión muy enana. Y decir que estos últimos hombres que han tenido la responsabilidad de llevar los destinos de varios millones de mexicanos, de cientos de mexicanos, ha sido muy irresponsable los últimos años, las últimas décadas. Un país sin crecimiento económico, un país donde más de la mitad de su población vive en la pobreza y extrema pobreza. ¿De qué sirve ser una clase gobernante? Debería darnos vergüenza, porque a la población que tienen como gobernados vive en la extrema pobreza, en la desigualdad. El dolor que cuesta para reproducir la vida cotidiana, la migración, la violación a los derechos humanos que existen a diario en este país. Hace poco un economista, José Luis Calva, resumía que con estas reformas, con la entrega de los recursos naturales energéticos, México pierde su proyecto nacional y pasa de aquel nacionalismo revolucionario a una posición de una nacionalifobia reaccionaria. Es un abandono de México a su proyecto, a un proyecto propio, y lo deja a la deriva de los mercados globales. El discurso que ahora nos dan es que vamos a tener inversión extranjera, inversión privada. Los capitales no tienen nacionalidad. Y se nos dice que porque no podemos. Esto es contrario a lo que se hizo después de la Revolución Mexicana, donde se decía que sí podíamos salir adelante. Estamos en una seria crisis de del proyecto nacional del que carecen estos últimos gobernantes. Una crisis del proyecto nacional porque no se confía en las propias fuerzas. Un proyecto que no tiene tiempos porque efectivamente
no tiene una planeación a largo plazo de este país, sino se deja a la deriva de los capitales. Y esta iniciativa que hoy nos toca abordar, que tiene que ver con un cambio sustancial en la forma en la que está organizado el mercado eléctrico nacional, en una nueva organización que propone y reduce aún más la participación del Estado y abre el campo para que se le incorporen otros participantes, no solo como generadores hasta ahora, sino también en la administración de los flujos y de las cargas. En el centro, la actual administración promueve la utilización de gas natural como el combustible básico, como una condición para reducir el costo de generación de electricidad, para cumplir su promesa, según, de bajar las tarifas a los consumidores. Los tecnócratas asumen que el precio de gas bajará gracias a una mayor extracción mediante la tecnología de la fracturación hidráulica de las rocas. Pero eso es mentira, porque también hay que advertir que para bajar los precios del gas hay que depredar la naturaleza. Por eso y por estas razones han decidido otorgar todas las garantías a las empresas de hidrocarburos para que ocupen temporalmente, han dicho, las tierras de los ejidatarios y comuneros, sin considerar que la afectación podría significar la destrucción de la capacidad productiva de la tierra y que en un periodo de recuperación ya no vayan a pagar más esas empresas. En el mismo caso se encuentra la industria eléctrica para abaratar sus costos. Se promueve esta ocupación temporal de la tierra, aprovechándola para instalar la infraestructura de generación y transmisión. Sin embargo, los campesinos de México no están operando cambiar sus condiciones de vida por un uso temporal de la tierra. Los campesinos de México saben que las empresas harán todo lo posible por bajar el costo de las contraprestaciones. En realidad, esas disposiciones solo demuestran el esfuerzo del PAN y del PRI por ayudar a unos cuantos a costa de la mayoría de todos los mexicanos. Paradójicamente, la promesa de que bajarán las tarifas eléctricas en realidad puede tener como consecuencia en el otro brazo de la balanza un encarecimiento del agua para el consumo humano. ¿Alguien de ustedes lo duda? Estos mercantilistas no pierden la oportunidad de obtener mayores utilidades. Nosotros reconocemos que la electricidad desempeña un papel predominante en el desarrollo económico, pero en los años recientes la administración del sector, en lugar de buscar la eficiencia en las empresas públicas, ha buscado debilitarlas, lo que condujo incluso a la decisión de poder cerrar Luz y Fuerza del Centro. Y también la situación es muy grave, porque con información del Sistema de Energía, del Sistema Nacional de Energía, tenemos que varias plantas hidroeléctricas en México tienen capacidad de generar mayor electricidad. No obstante, apenas se aprovecha en un 30%, es decir, que el 70% de su capacidad instalada no está aprovechada en todo el territorio nacional. También es injustificable e ineficiente la administración de los recursos disponibles y, de acuerdo con clases de economía de los panistas, los tecnócratas limitan el uso de la tecnología más barata y, con tal de hacer negocios privados, si es mejor con los españoles, pues también están disponiéndolo todos los recursos de los campesinos y las comunidades y los pequeños propietarios para que puedan ellos venir a invertir
sus dineros. Abandonar la inversión pública y abrir nuevos campos para los negocios del sector privado no harán más fuerte a nuestra industria. Decir que hay competencia en el oligopolio es una falacia. No vengan a engañar. Siempre cuando hay mentira, engaño, hay también robo, hay también destrucción y hay también muerte. Esperemos que no despierten a ese México bronco que por las tierras históricamente se ha levantado en este país y que hoy están tocando esa llaga histórica en la que los mexicanos y mexicanas defenderán sus tierras, su terruño, porque es lo único que les pertenece. Es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría, la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Bautista Bravo. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas de modificación presentadas por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se admiten a discusión. En consecuencia, tiene la palabra para hablar en pro de la propuesta el diputado Mario Rafael Méndez Martínez. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados, es lamentable lo que hoy está pasando en nuestro país. La aprobación de las leyes reglamentarias en materia energética que ejecutarán las y los legisladores del PRI, del PAN, del Partido Verde y el PANAL, los que habrán o los que se han constituido en una mayoría parlamentaria aplastante, indiferente a los intereses de la nación y de los ciudadanos que con su sufragio los eligieron como sus representantes sociales. Consumarán el despojo de uno de los bienes estratégicos de la nación, la energía eléctrica, disminuyendo estrepitosamente la rectoría del Estado, subordinándose al interés de unos cuantos, violando los derechos humanos, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a conservar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras y su derecho de propiedad y tenencia de la misma. Las leyes secundarias que en este periodo extraordinario se proponen discutir anulan la soberanía y la capacidad de nuestra nación de aprovechar y preservar sus recursos energéticos y naturales que generan la riqueza necesaria para el desarrollo de nuestro país. Se refleja la contradicción entre la mayoría que ve la riqueza del país como la acumulación de un enriquecimiento para unos cuantos, aplastando a quienes vemos la posibilidad de la distribución más justa del ingreso nacional. Estas leyes que los traidores a la nación predominantes en esta Cámara aprobarán, darán a los particulares, mayormente extranjeros, el dominio que la nación debe ejercer sobre sus recursos y modificará el régimen de la propiedad privada, pública, social, exponiendo al ejido y a las comunidades indígenas al despojo de sus tierras. México tiene una superficie de 196 millones de hectáreas, de las cuales 1.003 millones de hectáreas equivalen al 51% de la superficie total del país, organizadas en 31.785 núcleos agrarios, de los cuales 29.442
son ejidos y